buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, localizada en Monterrey, México, es un gusto darte la bienvenida a este coloquio titulado Letras e Ideas en torno al Porfiriato y la Revolución. Nuestra conferencia magistral de esta tarde está a cargo del doctor Elliot Young, profesor de Lewis and Clark College, que es una prestigiada universidad de artes liberales ubicada en Portland, Oregon, en el Pacífico, cerca de Seattle, en los Estados Unidos de América. El doctor Elliot Young estudió su licenciatura en Princeton, su maestría y doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente, el doctor Young es director del programa de estudios étnicos, ha dirigido también estudios latinoamericanos y se desempeñó como presidente del Departamento de Historia. En 2003, cofundó el Instituto Tepoztlán para la Historia Transnacional de las Américas, que reúne a académicos de América del Norte y de América Latina. El profesor Elliot Young publicó 3 libros que hablan sobre la frontera, la migración y la historia transnacional. Quizá el más conocido de ellos se titula La Revolución de Catarino Garza en la frontera México-Texas, donde rescata la vida de un periodista y activista mexicano que dirigió a una banda de rebeldes mexicanos del sur de Texas y del lado norte del Río Grande, declarando una revolución contra el dictador mexicano Porfirio Díaz. Una revolución formada por una amplia alianza transfronteriza de ganaderos, comerciantes, campesinos y militares descontentos. La revolución de Garza fue la amenaza más grande y duradera para el régimen de Porfirio Díaz hasta ese momento. Elliot Young ofrece entonces en este libro y en esta conferencia el primer análisis completo de la revuelta y su importancia, argumentando que la rebelión de Catarino Garza es un capítulo importante y revelador en la formación de la frontera entre México y Estados Unidos y entre la historia de ambos países. Elliot Young analiza materiales de archivo, periódicos, relatos de viaje y documentos autobiográficos de ambos países para mostrar que la revolución de Catarino Garza fue más que un simple esfuerzo por derrocar a Porfirio Díaz. Fue, en palabras de Elliot Young, parte de una larga lucha de los habitantes de las zonas fronterizas para mantener su autonomía frente a 2 estados-nación poderosos e invasores, y de los mexicanos en particular para protegerse de ser desplazados económica y socialmente por los angloamericanos. Por todo ello, por esta amplia trayectoria y por esta sólida investigación, nos llena de orgullo ceder el uso de la palabra al doctor Elliot Young en este coloquio Letras e Ideas en torno al Porfiriato y la Revolución, su conferencia sobre la Revolución de Catarino Garza. Adelante, doctor Elliot Young. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Elliot Young. Quiero primeramente agradecer a la licenciada Dinora Zapata y el doctor Celso José Garza Acuña por haberme invitado a este coloquio sobre la Revolución Mexicana. Me gustaría haber compartido con ustedes en persona, pero a pesar de la pandemia estamos tratando de seguir viviendo nuestras vidas. Bueno, hoy voy a dar una conferencia sobre la revolución de Catarino Garza en la frontera Texas y México. Y este trabajo viene de mi
libro que fue publicado en 2004 en inglés y después en 2010 en español. Entonces, eso se trata de la revolución de Catarino Garza, un fronterizo que ustedes me imagino que ya saben un poco de su historia, pero quiero empezar hablando un poco de cómo es que encontramos esas historias olvidados o casi olvidados. Dice el historiador Michel Rolf Trouillot en su libro Silenciando el pasado: historia es el fruto de poder, pero el poder en sí mismo nunca es tan transparente que su análisis se vuelve superfluo. El último rastro del poder puede ser su invisibilidad, su último desafío, la exposición de sus raíces. Entonces, las formas del poder más significantes siempre quedan escondidos. Algunos le llaman eso hegemonía, significando que los discursos dominantes y las creencias se vuelven tan penetrantes que incluso los que oponen a una orden en particular empiezan a creer en su legitimidad. La historia es el fruto de este poder, que quiere decir que lo que está grabado y archivado tiene mucho que ver con quién tiene poder en un contexto en particular. Narrando la historia, por eso, nunca es suficiente, porque la crónica sencilla sería una regurgitación de la historia oficial. Aquí vemos un mapa que viene en mi libro del sur de Texas y México en los años 1890. Entonces, los puntos claves de esta revuelta es que la revolución y la historia de la vida de Catarino Garza es una parte importante de la historia mexicano-estadounidense y fronteriza, que se ha pasado por alto porque sus protagonistas fueron derrotados. Entonces, una historia olvidado porque, bueno, no fueron los victoriosos. Segundo, en la década de 1890, la región fronteriza entre Texas y México todavía era relativamente coherente desde el punto de vista cultural y económico. La construcción nacional y la incorporación económica de esta región fronteriza, tanto por Estados Unidos como por México, fortalecieron la línea fronteriza y obligaron cada vez más a las personas a identificarse con una nación u otra. El tercer punto es que las historias contadas sobre la frontera por forasteros y las propias personas fronterizas fueron una parte importante de las luchas por la tierra y el poder político. Entonces, la historia aquí contado contemporáneamente con los hechos fue un actor realmente en ese movimiento, esa guerra de ideas y esa lucha. Bueno, aquí vemos un retrato de Catarino Garza en los años 1890 y aquí vemos a Garza en su traje masónica. La historia de la revolución de Catarino Garza es una historia que ha sido sistemáticamente olvidada y descartada porque las fuerzas dominantes, tanto en México como en los Estados Unidos, lo querían así.
Los que tenían acceso a los medios de comunicación nacionales en ambos países reescribieron la historia de la revolución casi tan pronto como lograron ganar la batalla militar. Mientras la batalla estaba en marcha todavía, estas mismas personas seguían negando el significado de la revuelta, pero la realidad del combate en curso, el apoyo casi unánime de la población local a la insurgencia y los cadáveres desmentían las historias que estaban siendo empujadas desde Washington, D.C. y la Ciudad de México. Solo tenemos que mirar en qué se informa la historia de las caravanas de inmigrantes a través de México o la guerra contra los narcos hoy en día para comprender cómo funciona esta dinámica. Entonces, mi objetivo en ese libro sobre Garza era contar la historia que ha permanecido sin escribir ni publicar durante 100 años. El único espacio donde la historia de Garza se mantuvo viva era en la memoria popular transmitida a través de las baladas mexicanas o corridos. Y quiero subrayar aquí que, claro, que Celso Garza Guajardo, que ustedes conocen bien, fue realmente uno de los primeros, el primer cronista para explicar y colectar los documentos de Garza y publicarlo en un libro que para mí fue muy útil y realmente empezó mi búsqueda para esa historia. Entonces, encontré cuando era ya hace muchos años un estudiante graduado, postgraduado en la Universidad de Texas en Austin, encontré una referencia en el catálogo de la biblioteca sobre Garza y su autobiografía. Y luego leí un epígrafe del libro de Américo Paredes, que estaba dedicado a su padre, quien montó una o dos incursiones con Catarino Garza. Entonces ahí empezó, bueno, mi fascinación por esta rebelión, esa revuelta que antes nunca había escuchado nada sobre esa rebelión. Entonces, la rebelión fue organizado en el sur de Texas entre mexicanos de Texas para derrocar a Porfirio Díaz en México en 1891. Él adoptó los principios liberales de no reelección, libre comercio y libertades políticas. Entonces, algunos tal vez quieren hacer de Catarino Garza un tipo Che Guevara, pero realmente fue un liberal en el sentido del fines del siglo XIX. En su apogeo, el ejército de Garza tenía varios cientos de soldados armados y muchos más partidarios que proporcionaban escondites, recursos y apoyo moral. En su tiempo fue un importante incidente diplomático internacional, comentado en periódicos de los capitales europeos y de toda América Latina. También aparece en los periódicos nacionales de los Estados Unidos como el New York Times y el San Francisco Call. Y a pesar de su importancia en su día, fue olvidado o descartado por los historiadores. Los historiadores que aceptaron la versión gubernamental de los hechos han disminuido la importancia de la revuelta, describiéndolo como una obra
de un bandido oportunista. Daniel Cosío Villegas, en su magistral Historia Moderna de México, se refirió a la revolución como chabacano. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México tenían interés en quitar la importancia a la gravedad de la revuelta para alentar una mayor inversión extranjera en México. Ambos países, Estados Unidos y México, enviaron cientos de tropas a la frontera para tratar de aplastar la rebelión, lo que lograron hacer después de un par de años. Entonces, un poco para explicar la biografía de quién era Catarino Erasmo Garza. Él nació en Matamoros en 1859. Su familia era dueña de una pequeña granja lechera en las afueras de Matamoros y según todos los informes, Catarino vivió una vida muy modesta cuando era niño. No sabemos mucho sobre su vida como niño en México, pero a los 17 años, en 1877, cruzó la frontera hacia Brownsville, Texas. En Brownsville, Catarino encontró empleo en una tienda de productos secos, Blomberg y Rafael, y finalmente se involucró en la fundación de una sociedad de ayuda mutua, una mutualista, y trabajó en la edición de su periódico El Bien Público. Aquí vemos una foto de la boda de Catarino Garza y Concepción González en el 23 de mayo de 1890. Pero antes de esa boda, se casó con una mujer irlandesa mexicano-estadounidense, Carolina O'Connor, y se dice que tuvo un hijo con ella, pero después de varios años dejó Brownsville y su esposa y luego se divorció de ella. Excepto por algunos fragmentos de información, no se sabe mucho sobre este niño y esta mujer. Comenzó su carrera periodística cuando escribió una carta al editor de uno de los periódicos locales, quejándose de un abogado anglosajón que había sugerido bloquear el paso entre Matamoros y Brownsville para evitar la propagación de la fiebre amarilla. Y ahora que estamos en medio de la pandemia de COVID, es interesante pensar que esa lucha de tratar de cerrar las fronteras para controlar un virus, bueno, tiene una larga historia. Ese abogado anglosajona había insistido en que si un blanco moriría, sería una gran tragedia y dijo que un blanco valía más que 10 mexicanos. Parece que está anticipando a nuestro querido expresidente Donald Trump. Garza pasó algunos años como vendedor de máquinas de coser Singer en el norte de México y viajó extensamente a lo largo del Río Grande, desde Matamoros hasta Laredo. En Laredo, Garza ayudó a fundar sociedades mutualistas y se convirtió en un conocido orador. Su labor periodística y en las mutualistas se centró en defender los derechos de los mexicanos en Texas frente a los anglos. En 1888, Garza estaba en la puerta de un barbero en la ciudad de Río Grande cuando un inspector de aduanas, Victor Sibri, se le acerca y saca su pistola. Ambos se dispararon, pero Catarino es herido con una bala. Sibri escapa a Fort Ringgold, una fuerte militar de
del ejército de Estados Unidos, estaba perseguido por cientos de mexicanos armados que cortan las líneas telegráficas y exigen que Sibry sea llevado ante la justicia. La gente creía que Garza había sido asesinado y los periódicos incluso publicaron su obituario, pero Garza pudo calmar a la multitud y decirles que se deben retirarse a sus casas y tratar de la situación pacíficamente. Entonces Garza sobrevivió a ese atentado y Sibry nunca fue acusado de ningún delito, pero salió en los escritos de Garza ese oda a Sibry, como un corrido, parece que está escrito como debe ser un corrido sobre Sibry. Entonces lo voy a leer. Has probado, asesino cobarde, que bandido lo fuiste y serás. Tus hazañas las hace alarde, las cometes y pronto te vas. Mexicanos al grito de alarma, con presteza al gorote a empuñar, y a trancazos matemos a Sibry al instante que al campo va a entrar. Entonces después va la traducción al inglés. Las amenazas de muerte se estaban volviendo tan graves que en 1889 Catarino se vio, era obligado a huir de Eagle Pass hacia Corpus Christi. En ese año, 1889, conoció a su futura esposa, Concepción González Cadena, en Palito Blanco. Luego de ser invitado a dar un discurso para el 5 de mayo en el rancho de Alejandro González, el padre de Concepción. Y Alejandro González era una persona importante, muy rico, tenía tierras y mucha plata, y fue importante Alejandro también en financiar la revuelta de Garza. Entonces, en abril de 1891, Garza y Concepción tuvieron su única hija, Amelia. Unos meses después de eso, Garza comenzó su revuelta y más tarde, después de exiliarse, nunca volvió a ver a su esposa ni a su hijo. Aquí vemos la proclama que emitió Garza proclamando su revolución el 15 de septiembre de 1891, y abajo se ve un recibo que usaron para cuando tomaron recursos, maíz, lo que sea de casas en México. Le dieron un recibo para que luego del triunfo de la revolución pudieran, cobrar. La revolución de Garza en 91 realmente fue una parte de una serie de revoluciones en la frontera. El médico y general Ignacio Martínez publicó un periódico, El Mundo, en Laredo, y estuvo involucrado en una rebelión antes de la de Garza en 1886 en México. En 1891 aparentemente estaba organizando otra rebelión cuando los agentes de Díaz lo abatieron en las calles de Laredo. Ese asesinato tocó de cerca a Garza, pues había sido compañero político de Ignacio Martínez, y también él había sufrido varios intentos de asesinato. En este momento es que Garza decide organizar su rebelión. En su autobiografía,
que fue sin edito, nunca fue publicado en su tiempo, atribuye el asesinato de Martes como el impulso que le llevó a, y cito aquí, dejar la pluma y tomar la espada. El 15 de septiembre, Garza y una banda de unos 40 hombres cruzaron el río y Río Bravo y declararon su rebelión. Esta sería la primera de varias incursiones transfronterizas. Cada una de ellas fue repelida por tropas mexicanas. Después de la primera incursión, el ejército mexicano se enfureció y mataron por lo menos 80 personas sospechados de ayudar a la revolución. Entonces, el costo de vida realmente fue muy grande y grave, tanto en México como en Estados Unidos, pero sobre todo en México, la represión y la respuesta del ejército mexicano fue brutal. Aquí vemos un dibujo del artista famoso Frederick Remington sobre los revolucionarios garcistas en el Chaparral de Texas. En los documentos que fueron capturados a un soldado de Garza, se manifiesta que el ejército de Garza tenía hasta 100 hombres en armas, pero solo varios cientos estaban involucrados en combate activo. Entonces, no sabemos exactamente si fue cierto, pero lo que sí sabemos es que en combate hay varios centenares de personas involucrados. La mayoría de los enfrentamientos ocurrieron en el lado estadounidense del río, entre los Rangers, los Texas Rangers, las tropas estadounidenses, el ejército de Estados Unidos y los garcistas. Aquí vemos un postal con los Texas Rangers liderado por Captain Brooks durante la guerra de Garza, que le llamaron esa rebelión. Entonces, fue una rebelión que producieron esos postales para distribuir al público. Entonces fue una rebelión bastante público que la gente, tanto en la región, pero todas las Américas conocieron de esta rebelión. Aquí vemos un rastreador, Billy July, un negro seminole del grupo de indígenas de Estados Unidos, de Florida, que estaban mezclados con africano-americanos. Entonces, el ejército usaron a esa gente como rastreadores para buscar a Garza. Como no confiaban en los ayudantes rastreadores mexicanos, el ejército de Estados Unidos trajo esos exploradores seminoles en 1893 para rastrear a los garcistas. Como resultado del apoyo de prácticamente toda la población, el ejército tuvo dificultades para obtener información sobre el paradero de los garcistas y por eso no logró detener la revuelta ni capturar a Garza. Básicamente era muy popular en el sur de Texas, Garza, y la gente, tanto los anglos como los mexicano-americanos, no proporcionaban información al ejército, sino al contrario, siempre los mandaron a lugares donde no era Garza.
John Gregory Burke, aquí vemos su foto, era un notable etnógrafo de nativos americanos y había escrito un libro popular sobre su participación en la captura de Jerónimo, el líder importante de indígenas. En 1891, Burke fue enviado al sur de Texas para liderar la tercera caballería del ejército de Estados Unidos. La rebelión de Garza estalló bajo su mando y el frustrado Burke se quejaba incesantemente de la complicidad de todos los garcistas, mexicanos ricos y pobres, anglos, funcionarios electos, jueces e incluso policías. Todos parecían estar trabajando para la revolución. En su diario, Burke no solo detalló sus esfuerzos para aplastar la rebelión, sino que planeó y lo que llamó la apertura del Valle del Río Grande a la capital estadounidense. Entonces, lo que es en el libro, lo que describo es esa guerra contra Garza era parte de un movimiento para abrir el Valle del Río Grande a la inversión de capital, especialmente capital estadounidense. Aquí vemos unos dibujos de Burke en su diario. Aquí vemos que también hizo bocetos de Garza y de los policías que parecían cómplices de la revolución, porque los policías estaban preocupados por ser reelegidos y porque Garza era tan popular para ganar votos. Realmente los sheriffs estaban en favor de Garza. Para 1893, Burke había enfurecido tanto a la población local con sus redadas de medianoche en las casas, amenazas de quemar sus ranchos y colgar a la gente dentro, que presentaron cargos contra él en el tribunal del condado. Entonces, fue una lucha para realmente sacar a Burke, pero también al ejército estadounidense, que fue visto como una tropa foránea que estaba ocupando territorio que no era de ellos. Antes de que Burke fuera juzgado, fue trasladado fuera de Fort Ringgold en Rio Grande City bajo una escolta de sus tropas. Nunca regresaría al sur de Texas, pero sería uno de los principales responsables de la imagen de Garza. Como, para usar las palabras de Burke, esas son las palabras que él usó para describir a Garza como un copiador de esposas, agentes de máquinas de coser incumplido, editor chantajeador y odiador de los gringos. En la primavera de 1892, pocos meses después de que comenzara la rebelión, Garza escapó tomando un carruaje de incógnito hasta Houston y de allí en tren a Nueva Orleans y finalmente a Cuba. Escapó con su hermano Encarnación, quien permaneció en Cayo Hueso, Florida, mientras Garza viajaba a La Habana, Cuba, y luego a Nassau, en las Bahamas. Después de conocer a varios exiliados cubanos que se ofrecieron a esconder a un compañero masón,
Garza regresó a Cayo Hueso y se escondió en un hotel y finalmente en una casa. Es ahí donde Garza reunió con el líder independentista cubano José Martí en esa casa en Cayo Hueso. Y la meta de esa reunión fue para Garza buscar el apoyo de Martí y los independentistas con su lucha en México y en cambio los mexicanos iban a apoyar a los cubanos. Pero yo creo que Martí tal vez no quería hacer de Porfirio Díaz un enemigo y tal vez querían sacar recursos de Díaz con su lucha contra los españoles. Entonces nunca se dio esa alianza. Finalmente se fue de Florida y llega a Costa Rica, donde vive, y al final se une con los liberales colombianos. Y Garza fue el jefe de una fuerza expedicionaria que atacó Bocas del Toro, Panamá, en marzo de 1895. En una carta final a su esposa, Chonita, expresó su voluntad de morir por su causa y su amor por ella y su hija. Y él escribe: ha llegado el momento, mi Chonita, de luchar mano a mano por las libertades de un pueblo fraterno, que luego ayudarán a librar la mía. O levantarán en mi tumba un símbolo de recuerdo. Ser o no ser, estoy resuelto a luchar como un león para demostrarles a los mercenarios de América Latina que tienen o tendrán motivos para temblar cobardemente ante mi brazo, que sostiene la espada regeneradora de América continental. Entonces, una Garza en ese momento tuvo una visión continental de su lucha y una visión también de sí mismo como un líder importante en ese movimiento. Catrino murió en ese ataque al igual de la mayoría de sus hombres. Llevaba consigo una foto de su esposa en el bolsillo del pecho. Pero 6 meses después fue visto en Cuba luchando con el movimiento independentista cubano. Años más tarde, otros dijeron que Catrino Garza había regresado al sur de Texas y que nunca había muerto. Entonces, en los años que siguieron, habían esas apariciones supuestamente de Garza que habla sobre la memoria realmente de quién era Catrino Garza y su importancia en la frontera. Se escribieron y se cantaron corridos sobre este hombre, cuya leyenda continuó en la memoria de la gente del sur de Texas. Y quiero terminar con un corrido de los pronunciados. Los garcistas muchas veces eran llamados los pronunciados. Y eso fue cantado por Mercurio Martínez en 1954 y encontré en el archivo de la Universidad de Texas en Austin una grabación que hizo Américo Paredes, un folclorista, con Mercurio Martínez. Y entonces en esa grabación canta ese corrido y en parte dice: el día 10 de diciembre, qué día tan señalado, en el rancho de las tortillas, ay,
7 muertos han causado. Cuando pasaron el río, cantando varias canciones, gritaban los pronunciados, ¡ay, vamos buscando ladrones! El domingo en la mañana, como por el Camposanto, unos hombres a caballo, ¡ay, se vieron un cuanto! Partieron en la violencia que parecía que volaban. ¡Viva Catarino Garza! ¡Ay! A grito abierto gritaban. Entonces, ahí termino mi presentación. Quiero decir que la historia no es simplemente lo que pasó, sino el acto de recordar lo que pasó. Entonces, para contar la historia de Catarino Garza es contar una historia de mexicoamericanos, una historia de mexicanos fronterizos, una historia de revolucionarios liberales latinoamericanos y una historia universal de un hombre que lucha por encontrar sentido a su vida personal, profesional y política. En el caso de Catarino, esta historia terminó trágicamente en la muerte, pero la historia sirve como un recordatorio de que todos debemos enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestras propias luchas. Habré tenido éxito con ese libro y esta conferencia si un lector en algún lugar se inspira en esa historia para continuar en la búsqueda de un mundo mejor a pesar de la sensación de que no hay esperanza de cambio. Quiero agradecerles de nuevo. Muchas gracias por la invitación y ojalá un día no lejano podemos compartir en vivo, en persona, con todos ustedes. Gracias y hasta luego.